Amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día martes que es con Nicole Rodríguez, que estuvo en algunas cosas y ahora está con nosotros. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? ¿Bien? Volvimos al panorama general, a mi escenografía habitual, claro. Así es, todo bien por acá, Fernando. Qué Muchas bueno. gracias. Yo antes de darle la palabra a Nicole, eh, les recuerdo amigos, esto no les voy a decir más de qué trata, ya les he dicho muchas veces. Así que ustedes comprenderán que una edición que es limitada no puede durar mucho en esas circunstancias. Si están interesados, aquí está. Y además en el mismo sitio, el villegas.cl, están slash tienda, están otros libros míos y un libro que les he mostrado hartas veces, se los muestro de nuevo. Este libro, Quevedo, selecciones de Quevedo, que son selecciones de caricaturas, dibujos, estas historietas de 4, 5, 6 cuadros divertidos, una tecnología, una técnica que ya no se usa mucho, ¿no? Pero estoy seguro que la gente como yo, o sea, viejos de mierda, en otras palabras, seguramente van a tener algún agrado en revisitar estos mundos perdidos, estas Atlántidas sumergidas. Y ahora vamos a partir con un tema que tiene bastante estudiado Nicole y tiene que ver con una de las preocupaciones fundamentales de los ciudadanos, la extrema violencia que se está viviendo en todos los ámbitos, bandas, jóvenes, alumnos, marchas de trabajadores, etcétera. Nicole. Sí, oye, vámonos, claro, vámonos con el tema de la violencia, que es el tema que está presente en distintos niveles de nuestra vida cotidiana. En el caso puntual de esta violencia que vamos a hablar, porque después vamos a hablar de la violencia escolar. Pero, y que no es escolar por lo demás, ¿eh? Mal dicho en realidad, yo misma me retracto. Pero vamos a hablar de lo que ocurrió el día domingo en esta marcha de la Central Clasista de Trabajadores, esta nueva central que apareció también disputándose la representación de los trabajadores, más radicales que la CUT, por lo menos en su manifiesto. Ahora, ¿qué ocurrió en esa marcha? Estos disparos donde algunas personas resultaron heridas y una periodista resultó en riesgo vital con un disparo en la cara. Hoy, sorprendentemente, como son estos tiempos, se han difundido imágenes del momento en que le llega el disparo a la periodista y son tremendos. ¿Ah? No son para estar reenviándolo como cualquier Twitter o imagen, pero así están difundiendo estas imágenes. Y entre paréntesis, no se le disparó a la prensa, como respondió hoy el ministro Boric, diciendo que así ha comenzado en otros países latinoamericanos como si fuera esto una amenaza y una agresión a la prensa. A ella le llegó el disparo, esto no lo estoy minimizando, ¿va? Lo que pasa es que hay que poner las cosas en su justa medida. Esto es como cuando a alguien le ocurre cierta situación violenta y dicen, porque es mujer. Hay situaciones que no revisten carácter de etiqueta. Esto no fue un ataque a la prensa según lo que yo he podido averiguar. A ella efectivamente le llegó un disparo en el rostro tremendo, sigue en riesgo vital. Las imágenes son desgarradoras, pero el disparo le llegó porque estaba en ese lugar. No fue que la buscaron, no fue que buscaron a un periodista y que hicieron dispararle. Que hay una gran diferencia. Ahora, ¿qué pasó? Se detuvo a dos personas, tú lo comentaste en el programa de ayer, Fernando, dos extranjeros, un venezolano irregular y un colombiano con antecedentes judiciales. Pero ¿qué pasó hoy ante esta detención? Uno, que no está acreditado que ellos hayan sido los autores de los disparos que provocaron esta herida gravísima a la periodista y a otras personas, sino que simplemente ellos sí portaban armas. ¿Qué pasó hoy en tribunales? Fiscalía ni siquiera pidió prisión preventiva ni otros instrumentos que tiene Fiscalía para poder por lo menos seguir controlando la ubicación de estas dos personas. Pasó como si no fuera importante que una persona esté en estado irregular y que el otro sea un inmigrante con antecedentes judiciales. Simplemente pasó de colado. ¿Pero qué se puede esperar si hoy la respuesta del gobierno ante algunas otras imágenes que fueron dándose a conocer a través de redes sociales, donde algunos disparos provienen de personas que estaban cerca de automóviles de carabineros? ¿Qué es lo que dijo el gobierno ante esto? Vamos a hacer una investigación en Carabineros ante estas imágenes
para ver si hubo comportamiento irregular. Es decir, nuevamente este gobierno que dice condenar la violencia pone el eje en el comportamiento de Carabineros. Entonces, hay una especie de hipocresía, quizá una hipocresía inconsciente, no lo sé, yo sé que vas a tener la palabra adecuada, Fernando, pero además está en esto que yo llamaría de este gobierno, reflejado en estas palabras del subsecretario Monsalve, en que se dan vuelta en círculos con respecto a la violencia. Y eso también da para otros políticos y también para otros actores de la sociedad y personas en cargos de poder. Hoy ya avanzamos en el rechazo a la violencia. En octubre del año 2019 no se rechazó la violencia. Hoy avanzamos en que retóricamente se rechaza la violencia. No es suficiente. La retórica no es suficiente. Hay que hoy avanzar un paso más. Si ya retrocedimos tanto y estamos avanzando por lo menos en la retórica, que no es mucho avance, hay que avanzar un paso más. Y esto significa no seguir apuntando a Carabineros cada vez que ocurren estas cosas. Esto es como pareciera que el gobierno se resguarda en poner el eje en Carabineros para no avanzar en nada más, para no criticar, para que no se viera como que está criminalizando la protesta social, sobre todo en el Día de los Trabajadores, imagínense ustedes. Entonces, vuelven a dar vueltas en círculo y hoy el sumario y la investigación tiene que ver con Carabineros porque hay unas imágenes que muestran a estas personas disparando cerca de Carabineros. Entonces, volvemos a caer en lo mismo sin avanzar un ápice. ¿Qué más ocurrió? Boric dice no podemos permitirlo, pero no hace nada más. Jackson dice que heredamos un descontrol en el tema de las armas, que está en poder de las personas, de los narcotraficantes, de bandas criminales. Y efectivamente es verdad, hay un descontrol de las armas, pero ¿se acuerdan cuando hablamos acá en algunos programas pasados con respecto a la ley de control de armas? No todas las leyes van a venir a solucionar, pero entregan mayores herramientas. Ahora, si los gobiernos no quieren utilizar las herramientas, bueno, ese es otro tema. Pero, ok, el gobierno de Sebastián Piñera intentó avanzar en la ley de control de armas, hoy está en comisión mixta. ¿Y qué ocurrió? Primero que el Frente Amplio, incluido el señor Jackson en su momento parlamentario y Boric en su momento parlamentario, votaron en contra. Y dos, ¿se acuerdan en algunos programas anteriores cuando hablamos de algunas indicaciones que este gobierno a través del Ministerio del Interior iba a ingresar a la ley de control de armas? Quitarle la arma a los exfuncionarios y uniformados y mayor control para la posesión de armas para los civiles. Es decir, el eje se pone en el lugar equivocado. Si usted quiere controlar la violencia y el desborde de estas bandas criminales, por supuesto que el eje no está ahí. Entonces, volvemos a foja cero. Se condena la violencia, pero no se hace nada. Y hoy, después de los hechos del domingo, volvimos a Carabineros y volvimos con 2 inmigrantes que tienen ilegalidad en nada. Fernando. Bueno, yo lo adelanté en el programa de ayer de que probablemente iban a apuntar a Carabineros el gobierno. No hay ni una novedad. En cuanto a los dichos, ¿qué se puede esperar de esta gente? Y cuando digo esta gente me refiero a Jackson, al presidente Boric y a todos los demás de ese tsunami que ayer describí con un lenguaje muy pintoresco. Elegantemente. Sí. ¿Qué se puede esperar? Ellos, si fueran sinceros, pero son hipócritas, no es que parezcan hipócritas, son hipócritas, ven 2 tipos de violencia. La violencia revolucionaria, en cuestión que tú leas a Lenin y a todos los teóricos de esto, para ellos esa es la legítima, la correcta, es la violencia de la CAM, es la violencia de la primera línea, quién sabe qué otra. Y la violencia reaccionaria, esa sí que no tiene perdón de Dios. Y si no existe hay que inventarla. Y la violencia revolucionaria que se ve fea, que se ve poco estética, se le atribuye, se le endosa a la violencia reaccionaria, es decir, a la fuerza pública en definitiva. Entonces, Carabineros son siempre los culpables, como mínimo se arroja un baldazo de sospecha sobre ellos. No es primera vez que Monsalve y el gobierno hacen lo mismo. Lo han hecho ya en repetidas ocasiones. Acuérdate la otra vez con ese carabinero que disparó y le pegó una pierna a alguien porque lo estaban pateando en el suelo entre una docena de tipos. Entonces el primer culpable ahí es el carabinero. En cuanto al control de armas, si están interesados en controlar armas, ¿por qué no van a controlar a la CAM?
Ellos son los que están más armados y han matado ¿a cuánta gente? A 20 y tantas personas. Las muestran, se pavonean con ellas, se farsantean con ellas, cometen crímenes con ellas. Para ellos no hay control de armas, Nicole, porque son revolucionarios, son de algún modo cercanos espiritualmente a Jackson, a Boris y a todos los demás que están ocupando la moneda. Los ocupa. Entonces, yo ya no sé si ahí vale la pena comentar nada sobre esta gente. Yo creo que ya se han revelado en lo que son hace rato. Yo creo que si alguien todavía no se da cuenta qué es lo que son, qué significan, cómo ven y perciben el mundo todavía, después de todo lo que han hecho y dicho, no vale la pena seguir. Significa que esa persona no tiene capacidad de comprensión en ningún grado. Así es que nada que no conozcamos y nada que no hayamos previsto que va a ocurrir. La violencia revolucionaria es aceptable. La violencia de la primera línea, acuérdate, les rindieron honores en el Congreso. No se nos olvide, les rindieron honor en el Congreso a esos patipelados violentos. Eso es, a esos ignorantes, claro, a esos tipos llenos de odio, de rabia, se les rindió honores en el Congreso. A los de la CAR no se les toca, hay que ir a dialogar con ellos, hay que tratar de dialogar. Entiendo que Boris dio una conferencia en algún programa de televisión y volvió a repetir la frase estúpida esa, dialogar, cuando incluso sus propios compañeros, porque seguramente esos compañeros de izquierda lo ven no suficientemente de izquierda, Boris, entonces no quieren dialogar con él. Pero ¿para qué van a dialogar si están les va regio, tal como están haciendo lo que se les da la gana en la macrozona sur? Entonces, si el día de mañana hay otro baleo en Santiago y mueren 20 personas, van a buscar culpabilizar a Carabineros. Van a culpar a Carabineros. Siempre es Carabineros el culpable. Ellos, los del proceso revolucionario, son inocentes o en todo caso ejercen una violencia necesaria para controlar a los contrarrevolucionarios, a los fascistas. Entonces, es un gobierno bien miserable. Eso es lo que tenemos, ¿no? Y fíjate que yo culpo más de ellos, son lo que siempre han sido, si nunca han sido muy distintos. Si yo me tengo que enojar con alguien, no es con ellos, o sea, no vale ni la pena eso, sino que con la manga de hueones de este país que los eligieron y que les van a dar y les van a seguir dando votos y que los siguen apoyando, aunque cada vez menos. Con esos personajes, de los cuales yo he conocido mucho y dejé ya tener contacto con ellos, no tengo paciencia, con esos me molesto, fíjate, con ese civil que se ha creído todos los cuentos, en parte por huevón y en parte por cobarde, porque es más fácil, oye, hacerles una venia de sentimiento a los armados, a los violentistas, pensando para que no me pongan en la lista negra a mí también. Entonces se hacen los que aceptan todos los dichos y todas las proposiciones de este sector. Claro, pero hay un punto ahí. Y el punto es que ha sido tan fuerte, tú hablaste del tsunami, hablemos del tsunami, ha sido tan fuerte esta batalla, no sé si cultural, yo creo que es ideológica, que no ha tenido contraparte, que ese discurso, puntualmente con el tema de Carabineros, penetró en todo aspecto en la sociedad. Hoy la gente ya está reaccionando, pero mira el gobierno de Sebastián Piñera, que no debería haber tenido como leitmotiv cualquier cosa que hiciera Carabineros, los derechos humanos. Yo no digo que con esto es que no hay que respetar los derechos humanos, ese es el desde, pero no es posible que en un control del orden público donde van a ocurrir situaciones, ¿cómo no van a ocurrir situaciones si hay descontrol, hay violencia, etcétera? Y Carabineros me imagino que actúa bajo un protocolo. Bueno, déjenlos actuar entonces. En ese permitirles actuar, pueden ocurrir, por supuesto, situaciones en las cuales una persona va a salir dañada, violentada o incluso muerta. Pero hay que dejarlos actuar porque si no, ¿cómo vas a controlar el orden público? Sí. ¿Cómo lo vas a controlar? Entonces, pero fue tan fuerte esta avalancha que hasta las mismas personas, políticos y partidos políticos y hasta el mismo gobierno de centro derecha se la creyó. Entonces, no es solamente la gente que votó por Boric, sino que hubo una especie de homogeneidad cultural en la cual todos se pusieron de acuerdo en que, un momentito, Carabineros, no, demuéstrame sus credenciales de derechos humanos, no, ¿cómo es posible? Mira lo que ocurrieron en las imágenes de octubre en este carabinero que lo culparon de tirar a una persona al río Mapocho, o sea que corrió y en vez de tratar de agarrarlo para poder detenerlo, se supone que lo empujó
O sea, eso es lo que tenía en mente el carabinero, cosa que no fue así. Entonces, no es solamente la gente, fue y es todavía muy potente este tsunami Sí, sí. donde solamente ha primado un discurso y así también han hecho los votantes. Bueno, Se pero le sí, han esto está bien. cosas de Sí, quitar las pero conversaciones a las personas. estamos diciendo lo mismo porque finalmente si salió elegido es porque sacó mayoría, ¿no? Obviamente que esto abarca a Exacto. mucha gente. No digo que sean solo los izquierdistas, muchos de los cuales o algunos de los cuales los más inteligentes son perfectamente cínicos y saben muy bien que todo esto es una manera de obtener lo que ellos quieren, porque todo vale, como dijo un columnista por ahí de ellos, todo vale. En general, los seres humanos, si me permites un poco, son criaturas bastante miserables en promedio, todos nosotros. Pero cuando además están revestidos de un manto ideológico que les legitima su miseria, entonces es realmente para salir arrancando. Y ahí uno ve los casos más claros de mentiras, hipocresía y violencia, porque tú estás actuando así por un bien superior. Entonces eres capaz de mentir por un bien superior, eres capaz de engañar a la gente por un bien superior, de asesinar, de reprimir, de aplastar, de atropellar las decencias mínimas de la vida civilizada por ese supuesto bien superior. Es cuestión que uno examine cómo se comportaban no solo los dirigentes, las autoridades, sino que los militantes comunes y corrientes en regímenes donde primaba una ideología absoluta, en Rusia, en la Alemania nazi, en la Europa cuando el cristianismo era muy fuerte, al final del Imperio Romano. En todas estas ocasiones uno ve el mismo espectáculo. Gente miserable, pero que se sienten con los ojos en blanco mirando al cielo, se sienten autorizados y legitimados a convertir su resentimiento y sus bajezas en algo positivo, en una acción que va a facilitar el advenimiento del reino del Señor, por así decirlo. Se ha visto siempre. Por eso que cuando en una sociedad como nos ha ocurrido en Chile, llega, como tú dices, a instalarse esto como una oleada gigante y se consagra como de valor absoluto e indiscutible, uno termina observando toda clase de bajezas sacralizadas, aceptadas, incluso aplaudidas, y como pasó con la primera línea, consagradas en una institución republicana, en el Congreso. Uno observa esa inversión de valores increíble porque está predominando esta religión, esta ideología que te legitima, incluso que te empuja a actuar de esa manera. No olvidemos, y termino con esto, que en el momento más entusiasta del régimen nazi y del régimen soviético, se celebraba públicamente a niños que habían denunciado a sus padres. Piensen en eso nada más. Entonces, sí, mira, para completar el cuadro de lo ocurrido en el barrio Meix y el tema de la violencia, que la violencia además tan justificada desde el punto de vista de que quien ejerce esa violencia es víctima de algo, ¿no? Como argumento para poder justificarla. Pero hablemos de la gestión también. Y acá tiene también cierta responsabilidad, también, bastante responsabilidad la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, porque del Partido Comunista. Acuérdense cuando asumió que ella llamó a los vendedores ambulantes a decirles que existía un amplio espacio para otorgar permisos para los vendedores ambulantes, más de 1.000 espacios. Después eso se le rebotó en la cara porque los mismos vendedores ambulantes y en el descontrol, porque esto cómo se puede controlar finalmente la venta en las calles, la toma de calles, fueron a exigirle al municipio que les entregaran más permisos. Ella retrocedió en eso, dijo que se había malinterpretado, pero en lo concreto, la misma alcaldesa hoy le está rebotando parte de lo que ha sido su gestión, permitir el comercio ambulante, aunque se haya retractado después verbalmente, y además ella cuando ingresó, detalles que no son tanto detalles, cuando ingresó como alcaldesa, disolvió una unidad que era de coordinación entre carabineros y los guardias municipales para poder controlar los vendedores ambulantes y la delincuencia en las calles. Ella lo disolvió porque dijo, bueno, acá vamos a hacer las cosas distintas, ella piensa otras cosas. Y
parte de eso significa que el comercio ambulante, por ejemplo, en el barrio Mex creció, para que ustedes se hagan una idea por qué las fotos que se muestran son reales. 129%. Es tan extremo lo que está pasando en el barrio Mex y en otros lugares de la comuna de Santiago, que tú sabes que, producto de la toma de calles con los vendedores ambulantes, algunos recorridos del Transantiago han tenido que cambiar, porque simplemente no pueden pasar. 2, hay un CEFAM que ya no funciona, estamos hablando de la salud de las personas, ya no funciona porque no se puede entrar. Y 3, hay guardias municipales que han denunciado que han sido amenazados por los mal llamados vendedores ambulantes, porque ¿qué ocurre? No, suena vendedor ambulante como algo desintegrado, una persona que se pone en la esquina a vender Super 8. No, se ponen finalmente bandas delictuales que se hacen dueños de las calles y cobran peaje a las mismas personas que venden o le cobran peaje a usted si usted quiere pasar. Es el descontrol total. Y en parte también la responsabilidad la tiene la alcaldesa porque ella creyó que se podía hacer las cosas distinto, ¿no? Bueno, pero es que el problema es con esta gente que hemos estado tratando de describir en su antropología negativa, es que además de estar cubiertos por este manto sagrado, son bastante estúpidos. O sea, sí, estúpido significa una persona que es incapaz de sumar 2 más 2, que es incapaz de ver la realidad, que se deja arrastrar por fantasías que no tienen ninguna sustancia. Eso se llama ser estúpido. Yo llamo estúpido a una persona así que no es capaz de ver la realidad, de calcular, de matizar, de jerarquizar. Esta gente, en la misma medida en que son atrapados por estos discursos, se ponen más ajenos a la realidad y por lo tanto más tontos, pues. No, y por eso que les rebotan las cosas, como en las películas de los 3 chiflados, ¿no es cierto? Que hagan lo que hagan, digamos, si tratan de regar la manguera, lo moja a ellos. Si tratan de construir una casa, la echan abajo. Eso es exactamente lo que les pasa. Voy ahora a mi primer bloque, que va Nicole. Amigos, pongan atención, que esto es importante para usted. Para usted, no para mí, para usted. Por ejemplo, si usted quiere invertir fuera de Chile, quizás incluso irse ya de Chile, la Cámara Chileno-Portuguesa le ofrece una opción muy interesante. La Cámara Chilena-Portuguesa, a nombre del Estado de Portugal, la posibilidad de invertir en Portugal con un mínimo de 280.000 euros, eso sí, pero con un montón de beneficios. Uno de esos beneficios, que se llama Golden Visa, es que usted puede irse con toda su familia a residir. No meramente a darse una vuelta, a residir en Portugal, lo cual equivale a decir residir en Europa. Usted puede llegar allá a trabajar, a hacer su vida con su familia en un país como Portugal, muy amistoso, muy, muy pintoresco, muy tranquilo. Una manera de empezar de cero, como, entre paréntesis, mucha gente joven, Nicole, lo está haciendo, ¿eh? Recibo todos los días mail de gente que me cuenta, estamos sacando mi plata. Yo tengo un pariente que está en esa allá, que están trabajando ya con todo en Estados Unidos. O sea, se está yendo la gente. Lo que pasó en Cuba en el año 60 y tanto, ¿no? Bueno, la Cámara Chileno-Portuguesa les ofrece una tremenda opción para los que están pensando en cambiar completamente su modo de vida. Luego, estimados, les recuerdo a los que quieren buscar un administrador para su edificio, la base de administradores.cl, un sitio en la internet, por supuesto, donde usted puede encontrar miles de opciones en vez de una o dos, el conocido de alguien que lo llamaron por teléfono. No, aquí usted puede escoger entre miles de personas con currículum como administradores la que le parece más adecuada para administrar el suyo, baseadministradores.cl. Continúo con otra opción para invertir y tal vez irse. Sí, pues esa es la realidad hoy en día. La ofrece inviertanusa.cl, una empresa chilena norteamericana en internet, por supuesto, que si usted está pensando en meter su plata en Estados Unidos, esta es la opción. Ellos le ofrecen miles de opciones, franquicias, le ofrecen cientos y a veces miles de opciones inmobiliarias en todo el territorio de Estados Unidos, desde Hawái, Montana, Oregón, Missouri, qué sé yo, cualquier parte. De todo tipo, departamentos, casas, centros comerciales, playas, terrenos, bodegas, para que usted vea qué es lo que le interesaría comprar, qué sé yo. Fuera de eso, le abre cuenta corriente en la banca norteamericana una vez que usted ha escogido donde quiere invertir, le consigue créditos en esa banca, lo asesora para formar sociedades comerciales y, llegado el caso, amigos, le consigue visa de residencia. Ese es el punto que quería llegar. Visa de residencia en Estados Unidos, para que sepa.
Y continúo con Hey. Este hombre le ofrece vender rápido su inmueble. Eso es lo que le ofrece Ángel Hey. Es el corredor inmobiliario más rápido de Chile. Tiene métodos muy especiales. Trabaja todo el santo día, todo el día, todos los días y vende mucho más rápido que los demás. Así que si usted necesita algún dinero extra para hacer estas inversiones que le mencioné y tiene un inmueble que no le interesa en este momento, véndalo con Hey. Y termino este bloque con Climo. Climo, una empresa chilena que instala la mejor climatización. Los dispositivos son los mejores, la atención es la mejor, la instalación es la mejor y la mantención. Y por todas esas razones, ellos y no otros ganaron 2 premios internacionales de calidad hace unos años atrás, cuando todavía se habían concursos internacionales. Ahora hay guerras internacionales. Miclimo.com es el lugar al cual usted tiene que ir. Y ahora vuelvo con Nicole. Oye, voy a ir al tema de los camioneros, pero antes me quedé pensando con la salida de los capitales, que tú lo estabas hablando en la publicidad. Y es como mira, irse de un país nunca es fácil, ¿ah? Irse de un país siempre es difícil, significa distanciarse de sus seres queridos. Pero mira cómo hoy se dan estos fenómenos tan rápidamente y validados. Uno, producto de la tecnología que te acerca a las personas, te acerca también a los países, y 2, la manera en que se maneja el capital. Y me refiero al capital de trabajo, a la moneda, al capital líquido. Hoy en día tú no necesitas estar donde está tu capital. Entonces, ¿cómo se dan hoy los fenómenos cuando las personas están pensando en salir del país, o no necesariamente, sino que están pensando en proteger lo que han ganado? Primero sale el capital. Hoy de una manera muchísimo más sencilla. Tú hablabas de Cuba en los años 60, pero ahí era necesario irse con las cosas o dejar todo botado, subirse a un barco y tratar de que te recibiera Estados Unidos. Hoy en día tú te quedas en el país y con eso es suficiente, y tú puedes sacar tu capital y protegerlo. Y en la fase 2, claro, cuando los países se hacen invivibles, tú terminas por salir. Pero como hoy toda esa situación de vivir en otro país, irse, volver, se da de una manera mucho más natural y menos dramática que en otras épocas, ¿no? Voy a tener que hacer ahora una pausa porque tengo un problema técnico que tengo que arreglar, así que, permiso. Amigos, les cuento que tengo un problema técnico para variar, que no sé cuánto va a durar esta grabación, así es que voy a ir de inmediato a todo el resto de mi publicidad. Luego continuamos como se pueda con Nicole, y luego, si logro arreglar las cosas, hacemos un programa con la extensión normal. Así que les recuerdo Edisur, editorial que está produciendo un montón de títulos importantes. Está con un local físico en Compañía 1025. Ahí pueden encontrar libros como este, el importante libro La peste de Albert Camus. Continúo con AutoWolf, arreglar la carrocería de su auto en su casa ante sus ojos, y en un día es lo que le ofrece AutoWolf.cl. Continúo en mi galope tendido con KM Millas, que le compra sus millas acumuladas en sus vuelos, estimados amigos. Ya saben que las empresas de repente los eliminan y usted se queda sin nada. Vaya a kmmillas.cl y se las van a comprar. Sigo con mi veloz carrera con compreoro.cl para eso, para comprar oro, para comprar plata en lingotes, en moneda, una manera de tener parte de sus recursos en un objeto físico que usted puede trasladar a donde quiera, y donde quiera que los lleve se los van a comprar. Nadie le mira con malos ojos el oro y la plata, certificados por la Universidad Católica. Estamos hablando de oro y plata de 99,99% de pureza. Si usted no quiere tenerlo en sus manos, compreoro.cl le ofrece guardarlos en la bóveda que ellos tienen. Continúo con Patricia Stocker, que va a salvar, defender su marca comercial. Si usted empezó recién, no ha registrado la marca, hágalo ya con Patricia Stocker, no sea que un día pase un chasco con los patúos de siempre. patriciastocker.com le conserva, le renueva, le mantiene en Chile y en el extranjero su marca. Y sigo a galope tendido 400 metros, conserva tu plan. Amigos, ese sitio es para los que recibieron la cartita que les dice: si usted quiere conservar su plan de ISAPRE, tiene que pagar más, y si no quiere pagar más, tiene que bajarse plan. Póngase en contacto con Conserva tu Plan, ellos van a litigar por usted, no le va a costar un peso, y bien puede ser que, como en otras mil casos, situaciones como esta, usted sea ganancioso, estimados amigos. Y 200 metros,
tierra derecha, entrenainglés.com, aprende inglés de una vez por todas con profesores de inglés que saben enseñar inglés, que saben cómo enseñar, y todo esto online, que es la manera más efectiva de aprender cualquier cosa, especialmente idiomas, que es interactivo. Entrenainglés.com, consultas, coordinación @entrenainglés.com. Continúo con mi detergente favorito, Lavo Club. Todavía me quedan manos con 5 dedos cada una. Perfecto, porque es hipoalergénico, biodegradable. Me refiero al detergente para la loza, que es el que yo uso. El detergente para la ropa que lo usa mi mujer también es biodegradable, hipoalergénico. Los dos son repuestos en su casa, no se tienen que molestar. Envases de plástico que están todo el tiempo retornando, amistoso con el medio ambiente. Y no olvidéis, hermanos, en Cristo, o en Buda, o en Abraham, como ustedes, lo que usted quiera. El ajedrez, espacioajedrez.com, donde aprendiendo estos artículos que están a precios muy especiales y con facilidades de todo orden, usted, por el solo hecho de comprar cualquiera de ellos, pongamos el reloj, usted recibe 3 membresías y puede obtener gratis, la palabra gratis siempre produce efecto, gratis, un curso completo de ajedrez grabado en video, 32 clases de 1 hora y media. Si usted no se convierte en campeón mundial, va a andar cerca. Van a ver también un mini curso de 8 videos también gratis para quien no sabe nada, de nada, y un montón de videos más. ¡Wow! Llegué a la meta y ahora continuamos con Nicole. Nicole, oye, rápidamente, porque no sabemos qué va a pasar, nos quedan, por lo que veo aquí, 3 minutos. Increíble. Rosa Darinka va a aparecer. Bueno, el tema de los camioneros y las asociaciones de forestales que han estado reuniéndose con el subsecretario Monsalve. Todavía siguen algunas tomas de caminos y de rutas exigiéndole al gobierno la seguridad, y el gobierno a través del subsecretario se ha estado reuniendo todo el fin de semana. Supuestamente hoy entregaban un listado de opciones o de soluciones para el tema de seguridad. Hoy en la tarde, día lunes que estamos grabando, todavía no se ve nada nuevo. Pero ¿qué es lo que están pidiendo y cuál es la vía que está explorando el gobierno? Y acá podemos hacer el análisis político. Los camioneros y las asociaciones de trabajadores forestales están pidiendo el estado de excepción. Todo el mundo entiende que el estado de excepción no es la solución final, pero sí todo el mundo entiende que para salir a las rutas, a trabajar y en los caminos, para andar en sus propios camiones, el estado de excepción les permite sentirse más seguros y resguardados, porque por lo menos entiende que alguien va a estar custodiando lo que ellos están haciendo. ¿Qué es lo que respondió el gobierno? Diciendo, vamos a explorar. ¿Qué vía? El estado de excepción no se puede mencionar al interior de la coalición de gobierno porque el Partido Comunista ya dijo que otro estado de excepción en el sur no lo iba a aprobar y no es parte de lo que ellos creen, de lo que ellos sienten que tienen que hacer, y por lo demás porque no les gusta solicitarle a las Fuerzas Armadas que les solucionen los problemas. Fernando. Nada, o sea, te digo, eso ya lo hemos conversado entre tú y yo, lo he conversado solo, todo el mundo lo sabe que este gobierno simplemente no va a hacer eso. El señor Boric es el mandadero del Partido Comunista. El rostro del Partido Comunista es el relacionador público del Partido Comunista o el vendedor de escobillones del Partido Comunista. Así que si el Partido Comunista dice que no hay estado de excepción, no hay estado de excepción. Punto, claro, se acabó. Pero... Tengan claro quién está gobernando este país. Está gobernando este país el señor Guillermo Tellier, en forma indirecta, como les gusta a ellos, detrás manejando las cosas. Y fuera de eso, fuera de que lo están manejando, ellos tampoco tienen interés en esas cosas porque están formados, adoctrinados, toda esta manga de cabritos de una inteligencia bien discutible y sospechosa, están adoctrinados de esa manera desde hace años, desde que partieron en sus vidas andando en triciclo. Entonces no se puede pedir nada de ellos, así se venga el mundo abajo. Yo no sé qué nivel de crímenes tendría que haber en nuestro país para que estos tipos fueran algo más de decir, ¡uy, qué inconcebible! Como dijo la otra vez el señor Boric, ¿cómo que inconcebible? Súper concebible que esto pase con un gobierno como este, pues. Y con un presidente como este, y con una ministra como este, y con todos los demás como son. Bueno, estimado amigo, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, aquí estamos de nuevo grabando unos 15, 20 minutos más, estimado amigo, porque tenía muchas cosas que decir todavía, Nicole. Nicole, toda la palabra es suya. Muchas cosas que decir. Bueno, vamos a seguir con el tema que dejamos pendiente de los camioneros. ¿Por qué? Porque efectivamente, Fernando, el tema del estado de excepción para ellos es innombrable. Pero ¿cuál es la vía que
se está explorando, en eso quedamos. Y bueno, la idea es cambiar, hacerle una indicación a la ley de infraestructura crítica para poder incorporar las rutas y caminos. ¿Qué es lo que permitiría esto? Y eso es lo que el subsecretario están planteando con los camioneros y los contratistas forestales. Esto permitiría que al determinar que los caminos y las rutas son infraestructura crítica, las Fuerzas Armadas puedan resguardarlo. Pero la moneda tampoco sabe si tiene piso político para esto. Entonces, no. Varias cosas. Uno, antes de anunciar que van a apoyar la ley de infraestructura crítica, que entre paréntesis, acuérdense que esta es una ley que envió el gobierno de Sebastián Piñera y que fue rechazada también por el Frente Amplio hoy en el gobierno y la oposición en ese minuto. Si tuviéramos que hacer un resumen del programa de hoy día, es como que el pasado te condena con respecto a la ley de control de armas y con el tema de la infraestructura crítica. Pero también parece cierto infantilismo y parte de lo que hemos estado analizando, un infantilismo ideológico, es decir, no me nombran la palabra estado de excepción, pero a través de esto otro que suena distinto, de proteger la infraestructura crítica, entonces ahí sí desplegamos a las Fuerzas Armadas. Me parece que vuelve a reflejar lo mismo que comentamos al principio del programa, que están enredados en este círculo donde dan vueltas y donde les es muy difícil salir porque no tienen cómo justificarse con los suyos ni tampoco con el resto de las personas en por qué antes sí y ahora no, o por qué ahora no y antes sí. Lo hemos dicho ya hartas veces, ¿no? Que es inviable este gobierno, se dan vueltas efectivamente de una manera de ser inviable cuando uno puede avanzar o retroceder, te das vuelta en el mismo punto. Eso es. Y no están atrapados en su retórica, están atrapados por la presa que hace sobre el gobierno el Partido Comunista y sus grupos colaterales, entre los cuales no voy a nombrarlos, pero en fin, están atrapados y no pueden hacer nada. Fuera de eso no quieren hacer nada, están atrapados no solamente en el sentido de que quisieran hacerlo pero no se atreven, sino que no quieren. Está en su formación ideológica el considerar que los militares no tienen derecho a existir, que de algún modo los compañeros revolucionarios se tienen que aquietar por su cuenta, por supuesto entregándole un pedazo de territorio quizás, pero en una de esas puede ser ese el precio que pidan, no sé. Son inviables. Sí, esto es todos los días. Esta señora Haller que tú mencionaste delante es la misma que aleonaba a los estudiantes, porque los estudiantes eran para ellos los jóvenes e idealistas que estaban mostrando en el país el camino de la lucha social. Luego la vemos ahora como alcaldesa diciendo, bueno, pero no nunca tanto, tratando de controlar las situaciones que se han vivido en el Instituto Nacional. Viven en la contradicción, viven dándose vueltas, no pueden llegar a ninguna parte, son un desastre. Este es el gobierno más desastroso que ha tenido Chile en toda su historia. Al lado del gobierno de Boric, el peor gobierno que tú puedas buscar, incluyendo ese, es una joya resplandeciente. Porque estos son incapaces de hacer nada y cuando llegan a hacer algo, lo hacen mal o hacen algo malo. Yo me temo que estas personas van a terminar entregándole la Araucanía, si no se lo impide alguien antes, a la CAM. Van a terminar entregando el día de mañana, si los bolivianos o los peruanos reclaman un territorio, se lo van a entregar también. Van a entregarlo todo. Son incapaces de creer en esto que nosotros llamamos Chile. Para ellos todo eso es despreciable, Nicole. Yo me acuerdo, yo los escuchaba cuando estaba en la universidad, toda esta gente, y son los mismos. Con qué desprecio miraban a los que, digamos, tenían alguna relación de afecto por su propio país, celebraban las fiestas nacionales o por lo menos las respetaban. Todo eso para ellos era una estupidez. Proletarios del mundo unido, los proletarios no tienen patria, Nicole. Claro, tampoco existen hoy en día los proletarios, son una ficción verbal de la izquierda. El proletariado, tal como ellos lo ven, sigue siendo el proletariado de la época de la reina Victoria, más o menos. Entonces, es inviable, pues. Y lo estamos viendo todos los días. Este es un gobierno inviable. Ahora, en cuanto a los camioneros, yo la pregunta que me hago es ¿cuándo se les va a acabar la paciencia definitivamente? Se les va a acabar. Sí. En algún minuto se les va a acabar. Se les va a acabar. Veamos cómo responden a lo que anunciará el subsecretario. Ahora, entre paréntesis también, impresionante que los dos ámbitos más importantes del fin de semana, que tiene que ver con la seguridad, el orden público, el domingo y hoy en relación a
solicitudes de seguridad de los camioneros y de los contratistas forestales, Isquia Siches no aparece. Entonces, tú no puedes tener una ministra del Interior, Ando de porque mamar. no funciona igual que con el presidente. Muchas veces al presidente se le blinda, ¿no es cierto? Y se le deja un poco más atrás con con los ministros respondiendo, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, es parte de la estrategia para cuidar a la figura presidencial. Y muchas veces se ha hecho, se hizo con Piñera, en un principio se hizo con Gabriel Boric, hoy ya no le resulta porque ha tenido que salir a dar varias entrevistas y responder. Pero siempre en el fondo es ir quemando ciertos fusibles. Pero tú no puedes tener una ministra del Interior que no salga a hablar de los temas fundamentales que son parte de su cartera y que son parte de sus funciones esenciales. Entonces, tenemos dos grandes conflictos y la ministra del Interior no está. ¿Pero qué podría decir o hacer? Pues justamente en eso consiste la inviabilidad. No puedes decir nada, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Dar de mamar nomás puede hacer la señora ministra del Interior. Bueno, eso lo hace. Claro. Y el Eso señor lo hace. presidente puede subirse al Marruecos. También. Esas cosas las pueden hacer. Está comprobado. Pero gobernar significa hacer cosas malas o buenas, pero hacerlas. Ellos no pueden hacer absolutamente nada, salvo que les dé permiso el Partido Comunista. Entiendo que Iscasich es comunista o muy cercana al Partido Comunista. Pues, de las juventudes. Se retiró, ya. Se Pero retiró. en el fondo nadie deja de ser comunista una vez que fuiste comunista, comunista para siempre, es como ser cristiano o ser cualquier cosa. Generalmente es muy difícil la apostasía verdadera. Esta gente son todos de izquierda, obviamente, y no pueden decir y hacer nada. ¿Qué va a hacer y qué va a decir? Lo que va a ocurrir aquí, lo anuncié el otro día, es que antes de 6 meses vamos a tener una super crisis. Todas estas cosas que estamos viendo ahora son petit bouché nomás, son aperitivos. El cóctel el plato de fondo viene más adelante. Eso te lo puedo dar firmado, lo puedo predecir como he predicho otras cuestiones. En 6 meses, a más tardar, vamos a tener, de hecho antes, ¿no? Por la cuestión de la Constitución, vamos a tener una crisis. Y a propósito del voto de la plebiscito salida, mis dudas acerca de que vaya a actuar la administración del Estado con la imparcialidad, me refiero ya al CERVEL y otros organismos, con que se ha hecho toda la vida, yo la estoy perdiendo. Yo creo que son capaces de todo en este gobierno, de todo, incluso eso. Voy a dejar el tema de la convención y de la postura del gobierno porque es un tema bastante más largo para el jueves, que lo tengo anotado, no se me va a olvidar. Te voy a plantear otro tema que tiene que ver con el Mineduc. Acá tenemos una crisis educacional tremenda a propósito de crisis y que lata seguir hablando de crisis, pero es la realidad. Así es. Y con esto varios temas. Uno, hoy el Mineduc anunció que a partir del 30 de mayo, aquellos cursos que no alcancen el 80% de alumnos vacunados deberán nuevamente volver a foro limitado. Vamos para atrás. Eso Por es lo supuesto. que quiero decir con respecto a este tema. Ningún país, y yo con esto no estoy haciendo un eslogan ni exagerando, revisen, ningún país sigue con política COVID adentro de los colegios, ni siquiera con mascarilla al interior de las aulas. Y acá no solamente seguimos planteando la educación con el eje MinSal, con el eje COVID, sino que además lo poco que habíamos logrado avanzar en eliminar los aforos, hoy, producto de una escasa campaña de vacunación, producto de la ineficiencia del MinSal y su ministra de Salud, que ni siquiera se sabe la cifra de vacunación, se agarran de la educación para decir, como está baja la educación en los niños, si al 30 de mayo no tenemos un alza en la vacunación, entonces volvemos a la aforo. Mira, no se puede decir que la educación es lo primero si vamos a seguir supeditando la educación y la presencia en clase con respecto al COVID. El COVID tiene que desaparecer de los colegios, Fernando. Si no, lo van a seguir utilizando como monedita para demostrar gobernanza, como para Gobernanza. amenazar, para demostrar algo, para demostrar política, para demostrar que tienen una campaña de vacunación que no tienen en el fondo. Lo que acaba de decir el Mineduc a mí me parece súper grave. Están amenazando con volver a las restricciones en la educación si los niños no se vacunan, cuando la vacunación en los niños es voluntaria, uno. Dos, todos los países con respecto a la vacunación de niños han sido tremendamente cuidadosos.
o es voluntaria o ni siquiera todavía la han aprobado. Y acá el Mineduc amenaza con volver a restricciones o limitar la presencialidad si los niños no se vacunan. Me parece que es mucho más el daño de seguir limitando las clases al tema de la vacunación en un grupo etario que tiene mínimo riesgo con el COVID. Esto me parece una responsabilidad tremenda. Bueno, ¿qué se puede esperar de personas que no se conocen las cifras, como nunca se las conocen? La gente de izquierda son buenos para las cantinfladas, para los decretos, para los actos de poder. ¿Acaso la ministra de Minería no es asistente social o algo por el estilo? Y llegó al Ministerio de Minería, donde supone uno espera un ingeniero, ¿no? Un geólogo. La delegada. No, esta persona se dedica, no sé, pues, a la confección de palitroque, asistente social, ¿qué diablo es? Una cosa así. La ministra de Salud, no sé, será médica quizás. Bueno, un poco quizás como esa médica que le está entregando neumáticos a lo de las barricadas, ¿no? Una médica. O sea, tenemos aquí un tema también de competencia personal, ¿eh? Nos hemos concentrado hoy día en el tema de la ideología y todo eso, pero aquí también tenemos un tema de, digamos, los kilowatt horas que tienen adentro del cráneo toda esta gente. O sea, te digo, hemos llegado a tal nivel que en una conferencia que dio conjunta, creo, la ministra Siches con Camila Vallejo, que creo que Camila la interrumpía y le corregía a cada momento. Camila Vallejo, que no es ninguna lombrera y nunca lo ha sido y nunca lo va a hacer, al lado dice que Siches parecía un genio resplandeciente. O sea, aquí tenemos un problema también de eso que se llama IQ. El IQ es muy importante. Una persona con bajo IQ no le chunta una, mete las patas, se le olvidan las cifras, se equivocan las medidas, entiende mal las cosas. Ustedes saben. Y yo pensé, entre paréntesis, ¿te imaginas en qué situación estaríamos si esta gente hubiera estado gobernando desde el primer día de la pandemia? Claro, pero miren, miren, háganse cargo de lo que están diciendo. Tú tienes un ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que reconoce la crisis de la educación. Y acá no me refiero al petitorio de los alumnos del INBA ni del Instituto Nacional, que dentro de los petitorios está cambiar el modelo neoliberal. No, pues yo estoy hablando de la real, de la crisis real de educación. Y hablan con un diagnóstico acertado. Hay un tremendo daño en salud mental de los niños, producto de los encierros y no haber asistido a clases. Ya hay un déficit educacional porque hay prácticamente un rezago de 2 a 3 años educacional y pérdida de habilidades de sociabilización. Ok, el diagnóstico está correcto. Tú no puedes decir que estamos ante esa crisis y luego avalar que la presencia en clase está supeditada a una vacunación que al nivel de la pandemia en la que estamos hoy y con la evidencia que se tiene, no tiene muchísima más importancia. Entonces, hazte cargo de las cosas que dice. No puede el mismo ministro decir una cosa y después deshacerlo con lo otro, ¿no es cierto? Bueno, eso es para una persona normal, de inteligencia normal. Claro. Es el tema. Si vuelvo a repetirte que hay un tema también de las habilidades cognitivas de la gente que está en una situación. Se le olvidó lo que dijeron hace 5 minutos. Es una especie de Alzheimer político. Estamos viviendo un régimen que tiene Alzheimer, entre otras cosas. No se puede pedir nada. Por eso es que es inviable también. Es inviable por sus malas ideas, es inviable por la diversidad que hay dentro de esta coalición, es inviable porque no son viables mentalmente, es inviable porque no están en contacto con la realidad, no entienden nada de la realidad, no entienden nada de economía, por ejemplo, están hundiendo este país, no va a haber inversión. ¿Tú sabes cuánta plata se está yendo diariamente de este país? ¿Cuánta? Averígualo personalmente tú que eres más dada a investigar que yo. La cifra es bastante difícil de creer, pero estamos hablando de miles de millones de pesos diarios que se van de todas las maneras posibles. Grandes inversionistas, pequeños inversionistas, medianos inversionistas, gente que tiene unos ahorros nomás, todas las formas posibles. ¿Y qué hace el gobierno? Habla de más impuestos, habla de apretarle las clavijas a la minería. En algunos casos llegan al 80-90% de los impuestos para la risa. Hablan de la dignidad del país. Había un idiota, no me acuerdo de qué partido de izquierda, que hablaba de que esto de el Royal tira por la dignidad del país. Con eso te digo todo. O sea, cuando tú tienes gente así, o médicos cirujanos que le entregan neumáticos para hacer barricadas, cuando tú tienes estas situaciones en que
lo primero que se hace es ir a acusar a Carabineros de cualquier situación, incluso cuando uno ha visto en video quiénes son los que están disparando a unos civiles. ¿Qué puedes pedir? ¿Qué puedes esperar? Pues, Nicole, ¿qué puedes esperar? La nada de los locos, simplemente. Pero eso los hace inviable y yo te vuelvo a repetir, en 6 meses o menos, esto va a pasar por una crisis, quizás antes incluso. Todo depende de los camioneros, ¿eh? Si los camioneros realmente se emputecen con esta situación, que ya debieran estarlo hace rato, eh, yo no sé qué haría el gobierno. Va a acusarlos a todos, va a demandarlos por la Ley de Seguridad Interior del Estado a todos los camioneros de Chile, Claro, el va a tema, acusar de saboteadores del país a todos los agricultores que ya no quieran producir. Bueno, ¿qué va a hacer el gobierno? En ese momento, claro, chao. tú hablas de 6 meses, pero en realidad me parece que de acá vamos a estar dándonos vueltas lo mismo de acá al 4 de septiembre, que es Bueno, el por eso más o plebiscito. menos esa Parece fecha. que ahí Sí, sí va a sí. marcar un punto de inflexión. El tema con los camioneros y la seguridad en el sur no es solamente qué van a hacer los camioneros, sino que qué va a hacer la comunidad en general en el sur. Y el Por otro eso te día digo leí los algunas agricultores. revistas, Por eso te mencioné los a los agricultores, agricultores. los forestales, los camioneros, No, y esto es lo que ha pasado en algunas sociedades y hay que tomarlo como ejemplo. ¿Ah? Cuando el Estado no da una solución a una de sus principales funciones, que es asegurar el orden público y la seguridad, si al final la sociedad empieza a buscar sus propios caminos. así es. ¿Qué ocurrió en Colombia con respecto a la violencia, los secuestros que estaba efectuando la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ante la escasa respuesta? Bueno, la sociedad se empezó a armar y empezaron a surgir, es mucho más profundo el análisis de Colombia, pero empezaron a surgir los paramilitares, estos grupos paramilitares. Ya hay, ya hay corrientes en la macro zona sur buscando cómo formar estos grupos con a lo mejor exfuncionarios, exmilitares que puedan asegurar la protección de empresas, camioneros, etc. Entonces, Así es. no es solamente que los camioneros quieran hacer en el sentido de seguirán tomándose las rutas para protestar o reclamando ante el gobierno, viniendo, ¿te acuerdas con Michelle Bachelet cuando los camioneros vinieron a La Moneda? Es mucho más que eso. Hay mucho Las más. llamadas corrientes subterráneas. Las personas finalmente necesitan sobrevivir, ¿no es cierto? El ser humano siempre busca un camino y uno de los caminos que en otros países han optado para poder defenderse ante el terrorismo es buscar la solución a través de las armas de otros grupos. Entonces, me parece que eso es una opción viable, no estoy avalándola, estoy diciendo que es un escenario posible que podría empezar a ocurrir en la macro zona sur y que no es tan descabellado y no es tan lejos de la realidad. No, pero si yo lo dije ayer que estos eventos conducen o pueden conducir por rápida acumulación, de una manera más rápida de lo que la gente imagina. Estas cosas son exponenciales. Parten 2 o 3 incidentes, entonces te dicen, no, si son temas puntuales. Y a la semana siguiente ya tenía un tema masivo. Yo también he tenido información de eso, de la zona macrozona sur, y aún más espeluznante lo que tú estás diciendo, pero no lo voy a mencionar porque en una vez acusan de que uno está promoviendo estas cosas. No, no estamos promoviendo nada. Estamos diciendo que hay sectores en la macrozona sur, por lo menos de ahí me consta, que están en eso que tú dices, y de forma más específica todavía, no la voy a mencionar porque no, punto. Pero vamos a ver, espero yo que no ocurra, pero quizá uno con esperar o con desear o con tener esperanza, con manifestar tus gustos o lo que sea, la realidad se encarga de seguir su curso nomás, pues. Sin duda alguna que va a llegar un momento que van a emerger grupos armados en el sur para combatir a la CAM. Muy pronto, más pronto de lo que muchos imaginan, van a surgir. Yo no los estoy llamando, no los estoy financiando, no los estoy dirigiendo, no los estoy promoviendo, no los estoy avivando. Digo lo que sé, nada más. Y esto podemos culpar no solo a este gobierno, sino que a los anteriores, a toda la fila de gobierno, incapaces de hacer nada, comprándose siempre la teoría que les permitía patear el tarro para adelante. Y ahora, estimada amiga, creo que hemos cumplido con nuestros espectadores, que cada vez son más,
Hemos completado más o menos una hora de programa. Esperamos solucionar este tema de no estar haciéndolo a pedacitos, pero ya saben ustedes lo que sucede en Internet o con los, qué sé yo, en fin, como sea. Así es que dejémoslo hasta aquí Como el nomás. programa artesanal, hecho a pulso, con muchas ganas. Me quedé con hartos temas, igual les aviso y Siempre a te nuestros quedas con auditores muchos del temas. programa. Siempre. Internacional, tres temas muy interesantes que voy a tratar el Sí, día la jueves. única cosa que podríamos agregar internacional interesante y que es lo que está saliendo ahora en las redes, que yo sigo tengo incluso contacto directo con gente que está en Ucrania vía internet, es que parece que van a operar a Putin de un cáncer que tiene y por lo tanto va a estar fuera de circulación en cierto sentido por un tiempo y va a hacerse cargo del gobierno ruso su mano derecha, peor que Putin, el tipo que justamente lo convenció, parece que Ucrania estaba repleta de nazis. El presidente es judío, varios miembros del gabinete son No, judíos, pero está repleto de nazis. Entonces, oye, ese es el que va a quedar reemplazando a Putin. Bueno, vamos a ver en una de no, esas pero resulta, vamos a ver cómo salen lo, las cosas, ¿no? Esa es la lo novedad de la de operación, la... no, más que novedad, es interesante ver cómo se pasó a una nueva fase de sanciones. Las sanciones tenían distintas fases y la parte más importante es cómo Europa ya determinó que iba a ir dejando la dependencia energética rusa. Alemania accedió a cortar aún más las importaciones de gas y petróleo ruso. Esto también en respuesta al corte que hizo Rusia a Polonia. Entonces, la fase en la cual estamos con respecto a las sanciones ha seguido profundizándose en contra de todo lo que las personas o los analistas pudieron haber previsto. Ahora, ¿qué otra arista también tiene la invasión de Rusia a Ucrania que he visto de algunos analistas militares? Es súper interesante porque dicen que hoy la invasión rusa a Ucrania comenzó a ser estudiada como ejemplo de una mala estrategia militar. Ah, Es eso. decir, el título de la canción sería el cómo en algunas academias militares y en algunos países y analistas militares lo están Sí. viendo, es como cómo no invadir una nación. Entonces, ellos Mejor no invadir, pues. te proponen lo siguiente. Al comienzo de esta invasión, todas las probabilidades favorecían a Rusia, un ejército más poderoso, un país económicamente más poderoso que Ucrania, con una población muchísimo mayor también que los ucranianos. Pocos hubieran apostado a que Ucrania lograría defenderse con éxito. Pero ya un poquito más de un mes de la invasión, el avance ruso se estancó. Sus derrotas se cubren con algunos mensajes y retóricas comunicacionales, como decir que el primer objetivo ya está logrado, liberamos las zonas del este, etcétera. Pero además de hablar del heroísmo ucraniano, del estilo de Zelensky, etcétera, hablando estrictamente de lo militar, algunos analistas dicen que el plan de invasión en sí mismo es sorprendentemente malo y pobre. Por ejemplo, te dan algunos ejemplos. Las campañas militares exitosas siguen ciertos principios centrales y aquí se intentó hacer de todo a la vez, subestimando a Ucrania, por supuesto, sin priorizar zonas, tampoco se ven objetivos claros con la asignación de suministro y el aparato militar adecuado para esos objetivos. Tampoco se contempló, por ejemplo, algo bastante evidente, una cadena de suministro que pudiera soportar un asalto prolongado. Entonces dicen, esto es muy extraño porque Rusia en la Segunda Guerra Mundial mostró algo completamente distinto en estrategia militar y que la llevó al éxito. Pero Bueno, acá en espérate un poco. Ucrania se saltaron todos esos principios. Bueno, de todas estas cosas yo las he analizado varias veces ya y creo que todos esos puntos los he hecho. No es que me haya adelantado a lo que dicen estos analistas, incluso dije que esto seguramente se iba a analizar esta campaña en las academias. El punto central de todo esto es que Putin y su círculo creyeron que esto era lo que ellos trataban de promover comunicacionalmente como la naturaleza del asunto, como una mera operación policial. Iban a entrar rápidamente a desnazificar supuestamente un grupito de nazis que no sé de dónde habían salido. Y entonces no se prepararon para una campaña en fuerza, creyeron que los ucranianos se iban a desplomar instantáneamente y por lo tanto no necesitaban tanto suministro, no necesitaban tantos preparativos, no necesitaban tanto control aéreo, porque no han podido controlar el espacio aéreo realmente. O sea, hicieron una campaña a la virulí.
no tomaron en cuenta nada. Ahora, en la campaña de la Segunda Guerra Mundial fueron tan despelotados como ahora. Lo que pasa es que contaban con más gente que ahora y con más entusiasmo. Una cosa es defender tu país y otra cosa es invadir un país sin saber por qué. Los soldados rusos no tienen ni idea por qué crees que están invadiendo Ucrania. Ellos no se comieron el cuento o se lo comieron no lo suficientemente. Los soldados rusos de la Segunda Guerra Mundial, mal armados, mal dirigidos, ante tácticos y estrategas infinitamente superiores como eran los alemanes, porque son expertos, pero tenían entusiasmo y eran millones. Les mataban 1 millón y aparecía un segundo millón. Les destruían 5.000 tanques y aparecían otros 5.000 tanques. Es muy distinto defender un país que atacarlo. Hay un elemento ahí motivacional muy poderoso, que los rusos lo tenían. Muchos rusos además todavía eran comunistas, creían en el comunismo, o sea, estaban todos los factores motivacionales que ahora no existen, es cero. Esos soldados que fueron a Ucrania nunca en su vida pensaron que iban a ir a una guerra probablemente. Estaban ahí porque era una manera de ganarse la vida ser soldado o porque los reclutaron como con cripto. Esa es la esencia de la cuestión. Ahora, a eso podemos agregar detalles técnicos que tienen que ver con este principio, con esta semilla de improvisación derivada de una concepción equivocada de lo que iba a pasar. Los ucranianos se estaban preparando desde el 2014 con asesoría norteamericana, toda la red de inteligencia que instalaron los ucranianos y que les permiten de repente saber exactamente dónde hay un general al cual meterle un balazo, como han matado ya como a 8 o 10 generales, es impresionante. Los tienen traqueados, como dicen los expertos en inteligencia, hasta el último momento, saben hasta qué hora y dónde hacen pipí los gallos, dónde se mueven los tanques enemigos. Uno ve en YouTube cómo bombardean a las columnas rusas y te das cuenta que detrás de eso hay un enorme grado de inteligencia militar, porque las andanadas de artillería caen precisamente donde se están escondiendo los tanques, porque las andanadas caen justo donde hay un comando, donde hay unos jefes. Ayer o anteayer, el jefe supremo de las fuerzas militares rusas resultó herido porque sabían dónde estaba, dispararon una andanada a la artillería ucraniana, murieron prácticamente todos los oficiales que estaban en el alto mando y este general supremo se salvó porque iba recién caminando a la tienda donde estaba el comando, así que quedó herido nomás. Entonces, sí, están estudiando el asunto para... Ahora, en términos generales, hoy en día no hay ninguna manera buena de invadir un país realmente, salvo que te estén recibiendo, digamos, con un asado. Es muy complicado atacar un país que quiere defenderse, que tiene todos los armamentos modernos que permiten que un soldado armado con un lanzacohete pueda echarse al pecho a un tanque, a un avión. Es muy complicado por la tecnología que ha empoderado mucho la capacidad de fuego de un soldado de un pelotón. Eso antes no existía. ¿Cómo enfrentabas un tanque tú? Tenías que tener cañones especiales, antitanque, con toda una dotación. Ahora un tipo con un Javelin te echa abajo un tanque. Bueno, pero en fin, dejemos a los militares que estudien esto técnicamente y veamos qué va a pasar en esta etapa, si va a terminar el ejército ruso haciéndose pedazo, como pareciera ser que Putin tuviera el plan de destruir su propio ejército y destruir su propio país. La economía rusa se fue en picada en este momento, tú sabes, en picada. Se están derrumbando. Pronto ya tampoco les van a comprar el petróleo ni el gas en Europa, como tú decías. Y entonces, Putin, yo no sé si va a salir vivo o muerto del quirófano, pero va a haber dejado a su país en estado agónico, eso sí te lo puedo asegurar. Y ahora sí, una vez más, aquí me están avisando que nos queda poco tiempo, de nuevo. Así que dejemos el programa aquí nomás. Nos vemos el jueves, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.